Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto pasar este rato con ustedes hablando de un tema tan importante como es la cuarta copa. Yo les doy la más cordial bienvenida, soy Laura Martín del Campo y nos ponemos en presencia de nuestra queridísima Madre para que ella sea la que interceda por todos nosotros para que Dios plasme en nuestro corazón y en nuestra mente lo que Él nos quiere comunicar, porque es un tema a veces complicado de comprender, de explicar. Entonces pido a Dios nos ilumine, el Espíritu Santo nos dé esta sabiduría que necesitamos en este momento para captar lo que Él nos quiere transmitir. Eh, es, Son cosas que, bueno, grandes maestros, eh, estudiosos de la fe, de la teología, nos están transmitiendo qué fue lo que pasó en la última cena. Y ustedes me van a decir, Laura, ya sabemos qué pasó en la última cena, lo dominamos, lo hemos visto en 28,000 películas, bueno, lo hemos leído 38,000 veces en los evangelios, pero ¿de verdad sabemos qué pasó en la última cena? Bueno, yo tengo que confesar que hasta hace pocos años, nuestro queridísimo profesor y maestro Rafa Piña, al que le mando un fuerte abrazo, pues nos dio esta luz, ¿no? Esta luz de qué fue lo que pasó en la última cena. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Y dar una pincelada rápida, porque sería muy largo explicar todo este contexto, ¿no? Pero nos vamos a remontar al Éxodo, a la liberación del pueblo judío. Ustedes saben que Dios, a través de Moisés, libera al pueblo de la esclavitud de los egipcios, a su pueblo judío. Y bueno, ellos celebraban ya la Pascua, que era este paso de la esclavitud hacia la libertad. Pero para dar ese paso, bueno, tuvo que pasar una serie de pruebas para que el faraón finalmente les diera la libertad. Mandó muchas plagas, nuestro Señor, para que les dieran, creyeran que Él era el Dios único, ¿no? Y verdadero. Pero bueno, la última plaga, que era el ángel exterminador, había una condición para que este ángel exterminador no matara al primogénito de la familia, tanto personas como animales. ¿Qué tenían que hacer? Matar un cordero, nótese, un cordero, poner la sangre del cordero en el marco de la puerta para que el ángel que iba pasando por ahí veía la sangre, en esta casa no pasaba. Pero no era la única condición, nada más matar al cordero y poner la sangre, sino comerse, ojo aquí, comerse al cordero, ¿ok? Porque todo esto tiene relación con la última cena y con la pasión de nuestro Señor, ¿no? Muerte y resurrección. Entonces, era un requisito, porque ustedes saben que los egipcios tenían muchísimos ídolos, entre ellos el cordero. Entonces era como un sacrilegio para los egipcios y para los judíos que ya habían nacido en esa cultura, pues matarlo, ¿no? Y comérselo, bueno, impensable, pero bueno, era para acabar ya con esos ídolos que tenían estos egipcios. Y este cordero que entonces, una vez que ya fueron liberados, los que obedecieron y me lo mataron y se lo comieron, esto lo celebraban los judíos año con año. Hacían una cena muy específica. No es como nosotros, que a lo mejor en Navidad pues celebramos el nacimiento de nuestro Señor, pero cada quien tiene, pues come lo tradicional es el pavo, pero pues mucha gente no come el pavo. No hay una hora específica de qué horas empieza, qué horas termina, no hay como una ceremonia específica, ¿no? Que tenemos que seguir paso a paso. Los judíos sí la tenían. Entonces, vamos ahora sí, como yo les decía, por pasos, ¿no? Este día será memorable, dice el Éxodo, para ustedes, memorable. En él celebrarán la fiesta al Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán, ¿ok? Los judíos, fieles a su palabra, año tras año celebraban esta Pascua y hacen memoria de aquel evento que sucedió más de 1000 años antes de Cristo, ¿no?
y que les permitió salvar, pues como yo les decía, a su primogénito. Los liberó Dios y los eligió como su pueblo. Ahora bien, ya estamos con Jesús, celebra con sus discípulos la última cena, siguiendo los rituales. Nada más como paréntesis, esta celebración siempre se hacía en base a las fases lunares, por eso no cae en un día específico, los viernes. Eran los viernes de Pascua, se hacía esta cena. Pero Jesús la mueve un día antes. Les dice a sus apóstoles, vayan y preparen todo para la cena. Se quedan medio extrañados los apóstoles, pero ok, lo hacen. Empiezan a preparar todo y hacen esta cena como era tradición en 4 partes. Nada más. Cada parte se acompañaba de una copa de vino, por eso es la cuarta copa, ¿no? De la que vamos a hablar. Se bebe solemnemente y ellos le llaman el Seder o Pesaj, que es Pascua judía. ¿De qué constan estas 4 partes? Bueno, en la primera parte pronuncian una bendición, conocida como Kiddush, que es la santificación, y se bebe la primera copa. ¿Ok? Pronuncian esta bendición, pasan a la segunda. La segunda parte se sirve un plato con las hierbas amargas, conmemorando la salida de Egipto. Le llaman la copa de la liberación o de las plagas. El más pequeño de la familia pregunta al jefe varón de la casa, ¿por qué hacemos esto? Y el varón narra los hechos a través de los cuales Dios los liberó, ¿no? Vuelven a leer todo. Se bebe la segunda copa. Después de la narración de la salida de Egipto y que vuelven a leer todo y a recordarlo, le llaman el pequeño Jalel, conmemorando la promesa divina. Los libraré de su esclavitud, como decía Éxodo 6. Muy bien, hacen ya la segunda parte, esta segunda parte, y van a la tercera, que es el plato principal, que es el cordero, viene ya el cordero, con los panes sin levadura o panes ácimos, y después de esto se acompañaban con la tercera copa, llamada copa de bendición, ¿ok? Es la que San Pablo menciona cuando habla de la institución de la Eucaristía, en la primera carta a los Corintios 10:16, la copa de bendición. La cuarta parte, el canto del gran Jalel. Hay una secuencia de los salmos de la Biblia que los cantan, y una vez terminados los cantos, se bebe la cuarta copa, que se llama la copa de la consumación. Simboliza la promesa de Dios de tomar a su pueblo como propio. Ustedes recordarán que también cuando liberó a su pueblo de los egipcios y ya están en el desierto, Dios les hace esta alianza con su pueblo judío, ¿no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y también lo celebran matando un animal, salpicando la sangre de ese animal tanto al pueblo como al altar, que el altar representaba a Dios. Y entonces era esta alianza en donde ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, bueno, aquí simboliza la promesa de Dios de tomar a su pueblo como propio, ¿no? Esta copa de la consumación. Marcos 14:25 dice, ¿qué dice ahí? Ya estamos ahora ya en la última cena, ¿no? En este contexto de la última cena. Ustedes recordarán que Jesús dice, yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahorita quédense con eso, porque lo vamos a analizar profundamente. Bueno, una vez que cantaron los himnos y los salmos y todo esto, pero Jesús no tomó de la copa, recuerden esto, salieron al monte de los olivos. Hicieron
todo, pero faltó la cuarta copa. A lo mejor a nosotros nos puede pasar desapercibido, como que bueno, pues no la tomó y dijo que no la iba a tomar hasta después, ¿no? Pero yo quiero que entendamos muy bien esto, porque para el pueblo judío, el que tú no tomes la copa de la consumación es como si tú fueras a la misa y en la misa de repente el padre dice, hoy no voy a consagrar. Hoy no habrá consagración, sí, la primera lectura, la segunda, el evangelio, la homilía, el ofertorio, todo, santo, todo, pero no va a haber consagración. Entonces uno se queda como, ¿cómo? Entonces se quedó inconclusa la misa, entonces pues no fui a misa, entonces no hubo celebración, y así como que el padre diga, bueno, ya se pueden ir a su casa. Ese shock que yo quiero que ustedes ubiquen, que salgan así de la misa, pues uno siente que no fue a misa, uno siente que, pues, ¿cómo? De la parte principal, ¿no? El que nuestro Señor, esa transubstanciación en donde el pan se convierte en su cuerpo y la sangre, el vino en su sangre y todo esto, y no pasó y no lo hizo. ¿Cuál celebración, no? Así se quedaron los apóstoles, ¿no? Con el ojo cuadrado, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pero no solo eso, hubo otras cosas que les tuvo que haber llamado la atención. Vamos a desmenuzar esto. Tomó el pan, lo bendice y les dice, este es mi cuerpo. Nosotros ya lo hemos escuchado cientos de miles de veces en la Santa Misa. No estamos muy acostumbrados a escuchar esto. Hagan esto en conmemoración mío, esta es mi sangre, bla, bla, ya lo conocemos, lo dominamos. No nos llama ya ni poquito la atención, ¿no? Escuchar esto. Ahora, ubíquense otra vez en esta última cena, en donde vuelve Jesús a decir, este es mi cuerpo. A ver, ¿cómo? Yo estoy viendo un pedazo de pan, yo te estoy viendo a ti, Jesús. ¿En dónde es tu cuerpo? ¿En dónde es tu sangre? Pero además no es la primera vez que lo dices. Ya causaste escándalo 3 años antes, un año antes que lo habías dicho, que muchos te dejaron, porque ya un año antes, también en la Pascua, habías dicho, lo seguían muchos discípulos, no nada más los apóstoles, sino mucha gente lo seguía, y decía, de verdad les digo, que el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida en mí, ni yo en él. Y no tendrá vida eterna. Entonces, a ver, otra vez, ustedes imagínense que estamos siguiendo ahorita a un profeta, a una persona cuasi santa, ¿no? De estos grandes santos que tenemos y que estamos siguiéndolo, no sé, me imagino que estamos siguiendo a San Francisco, a San Ignacio, ¿no? Y de repente dice, el que no me coma no va a tener vida eterna, porque no lo decía así en sentido figurado, lo decía literal. Si hubiera sido en sentido figurado, a la hora que ve Jesús que se van, ¡ey, espérense, no se vayan! Estoy hablando de manera figurada, o sea, en lenguaje, obviamente que no es el real, ¿no? Pero no, Jesús deja que se vayan. De hecho, Pedro llega y le dice, Señor, le dice Jesús a Pedro, tú también, ustedes también me van a dejar, dice a los apóstoles, y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ya lo hemos oído demasiado, pero para ellos yo no los juzgo, la verdad es que a mí también me hubiera brincado muchísimo, ¿no? El que no me coma a mí no va a tener vida eterna. A ver, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo te voy a comer? No soy caníbal, no está bien visto. Además, ¿cómo? ¿No? No lo entendemos. Ok, pasó ese shock de hace un año, pero lo vuelve a retomar ahora en la última cena. Yo creo que los apóstoles han de haber dicho, otra vez vienes con lo que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y otra vez, Señor, o sea, ¿ya viste todo lo que causaste yo otra vez? Bueno, pero de repente nos explicaba nuestro queridísimo Rafa Piña, que me encanta, y decía, Juan, por ahí, a lo mejor recordó, hace 3 años,
sí es cierto, me está sonando algo, que hace 3 años estaba Juan el Bautista, yo estaba ahí, y cuando pasa Jesús, Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, el Cordero. ¡Ey! Ojo, ahí va el Cordero. Ya me está checando un poco. Hoy, en la cena pascual, yo soy el Cordero, nótense, yo soy el Cordero, el que van a comer, el que tienen que comer para que tengan vida eterna. Ahí empieza Juan a hacer un poco de match, ¿no? Como dicen, bueno, sigamos viendo esto, ¿no? Entonces sí le suena un poco el que quiera tener vida eterna, me tiene que comer, el que quiera permanecer, que me coma para que yo permanezca en él y él en mí. En fin, todo esto. Ok. Hay otra cosa. En Juan 12:23 también dice, ha llegado la hora de que sea glorificado, ya estamos hablando de un lenguaje de reino. Recuerden ustedes que a lo que vino Cristo era a instaurar el reino en la tierra y también, bueno, a pagar por nuestros pecados y darnos este cielo que Él pagó por nosotros, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero también instaurar el reino. Todo lo que Él decía era para instaurar el reino de su Padre en la tierra, ¿ok? Entonces ahí y empieza a hablar un poco con este lenguaje, ¿no? Ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado, el Hijo del Padre sea glorificado. Juan nos presenta con cierta ironía la gloria y el sufrimiento, porque en Juan 12:32 encontramos, y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir, dice el Evangelio. O sea, ahí ya estaba anunciando a Jesús cómo iba a ser su muerte. Será elevado de la tierra, o sea, va a ser una muerte de cruz. Va a ser elevado de la tierra, una muerte de cruz, con la hora en que es glorificado. Porque esto cada vez se va a poner más interesante, no se vayan, van a ver. Entonces San Juan nos presenta elementos de la pasión del Señor que nos van a hacer referencia inmediata a la Pascua, al Éxodo. Inmediata. Por ejemplo, en la narración de la pasión de Cristo, San Juan 19:23 dice que los soldados, después de que crucificaron a Jesús, dividieron sus vestiduras. También hemos escuchado muchas veces, pero pues no nos llama tampoco mucho la atención. Hicieron 4 lotes. La túnica era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba hacia abajo. Esta pieza solo la usaban los sumos sacerdotes. Quédense con esto. Tenía que ser una túnica sin costuras. Narra después que les serán quebradas las piernas a los maleantes, pero a Jesús no le quebrarán nada. Y en Éxodo 12:46, en referencia a que el cordero no se le debe quebrar hueso alguno. Y así hay varias referencias. Jesús dice, no beberé, ojo, hasta que esté en el reino, ¿no? Bueno, Jesús sale de la cena, va a orar al huerto de los olivos y dice, aparta, Señor, de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, aparte este cáliz. Todavía está en el contexto de la cena. Este cáliz, esta copa, si puedes, aparta de mí esta copa. 3 veces hace la petición Jesús al Padre. Pero cuando Jesús ve que ya vienen los soldados, se da cuenta que la voluntad del Padre es que sí lo sacrifiquen. Jesús entiende esto perfectamente y acepta la voluntad de su Padre. Bueno,
vamos a hacer un alto aquí. Vamos a ver, si ustedes leen el Salmo, creo que es el 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado una vez que ya está en la cruz? Los judíos entienden perfectamente, porque conocían las escrituras, no somos como los católicos que no las dominamos, pero ellos dominan las escrituras. Está recitando un salmo. Cristo está recitando el salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos sacerdotes le dan muchas explicaciones, ¿no? Que en su condición humana, pues no podía del sufrimiento, que hay muchas, y todas son válidas, todas. Pero está recitando el salmo, en donde también, en ese salmo, se ve que dice, sortearán mis vestiduras, se las rifarán, se las sortearán. Y hay muchas cosas que dice ese salmo que están pasando en ese momento. Y eso se había escrito cientos de años antes, ¿no? Y bueno, yo les decía, hay varias cosas que tenemos que pensar. Hizo la cena el jueves, pero Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes. A esa hora se mataban a todos los corderos para la cena pascual. Matan a los corderos por acá, los sumos sacerdotes matan a los corderos y Jesús está muriendo a esa hora. Él es el cordero. Nada pasa al azar con Jesús, nada pasa por casualidad, nada pasa por si acaso, no. Dios todo lo que hace, Jesús todo lo que hace es perfectamente consciente y tiene un porqué. Él va con esta túnica que no tiene costuras y llama la atención, por eso se la sortean, porque pues, no era solamente digna de los sumos sacerdotes, ¿no? El usar una túnica sin costuras. Y Juan se da cuenta de que Jesús trae una túnica sin costuras. Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Los sumos sacerdotes usaban este tipo de vestiduras. Él la usa haciendo su función de sacerdote, pero también haciendo la función del sacrificado. Él es el cordero. Él mismo está sacrificando al cordero. Él es el sacerdote que pone al cordero inmolado ahí, ¿no? Él es. Que no nos quede duda. Él es el cordero. Él mismo está entregando su vida. Nadie se la quita. Él es el sacerdote que la está poniendo a la misma hora que se matan los corderos. Y todo esto es muy, muy interesante. Entonces, seguimos. Tomaron a Simón de Cirene, que volvía del campo, que le ayude con la cruz, que conducía al lugar del Gólgota, que quiere decir, ya saben, Calvario, ¿no? El Calvario. Le ofrecen vino con mirra, pero Jesús no lo toma. No habría tenido sed Jesús, no. Este vino con mirra se lo daban a todos los presos que iban, no tanto porque fueran buenas personas los soldados, sino tenía un efecto anestésico, los calmaba un poco, para no estar oyendo sus gritos y no estar oyendo los quejidos y todo este sacrificio y todo lo que iban. Entonces ya, ay, toma, cállate, ¿no? Bueno, le ofrecieron, pero Jesús no lo aceptó mientras iba de camino, ¿no? Toda una noche golpeado, injuriado, deshidratado. ¿Y por qué no lo quiere? Nos viene a la mente la última cena. No beberé del vino, fruto de la vida, hasta que lo beba nuevo en el reino. ¿Ok? Seguimos. Se entiende ahora sí un poco a San Juan cuando liga la gloria de Jesús con el sufrimiento. Ha llegado la hora en que sea glorificado con mi sufrimiento y atraiga a todos hacia mí. El reino está presente con su sufrimiento voluntario, voluntariamente aceptado. Cuando Jesús une su voluntad
perfectamente a la del Padre y asume todo este sufrimiento. Ahí está ya presente el reino. Ahí, ya está haciendo toda esta conexión Jesús. Acepto tu voluntad con mi sufrimiento e instauro el reino de Dios ahora sí en la tierra. Ahora sí, Jesús bebe la copa del sufrimiento, como dice Juan 19:28, justo después de entregarnos a su madre como regalo. Después de esto, sabiendo que todo estaba cumplido, ya todo está cumplido, ya hice todo paso a paso como mi padre lo quería, todo está cumplido, ahora sí, le dan a beber este vinagre que lo sujetan con una rama de hisopo. Yo les dije que nada está aquí al acaso. Esta rama de hisopo con la que le acercan el vinagre y él consume ahora sí, con este vino, la cuarta copa de la consumación. Toda la cena pascual culmina en viernes, a la hora en que matan a los corderos. Él es el cordero, el sacrificado, bebe la cuarta copa, culmina, ya cierra, queda todo. Ahora sí, digamos que nuestra misa ya queda concluida. Y con la rama de hisopo, que con esa misma rama de hisopo pusieron la sangre en el marco de la puerta los judíos para que no llegara el ángel exterminador, con la misma rama. La sangre del cordero en el marco de la puerta, pues aquí este vino con la misma rama de hisopo que bebe Jesús para que todo quede perfectamente consumado. Y ahora sí ya se establece el reino de Dios en la tierra y se entiende que ahora sí Él es el cordero que tenemos que comer para tener vida en nosotros. Él es el cordero. Algo que se me pasó a decir muy importante es que los judíos, para los que no sepan, mataban un cordero cada cena pascual y le echaban todos sus pecados, figurativamente hablando, porque pues el cordero no los tomaba literal, pero en esa cena se supone que poníamos todos los pecados, los ponían los judíos, para que les fueran perdonados, figurativamente hablando. Pero con Cristo esto se hace literal. Él de verdad, como cordero, toma nuestros pecados y paga por ellos. Literal. Ahora sí. Una vez entonces, bueno, para concluir, que le acercan esto a Jesús, este vinagre dice, todo está cumplido. Se refiere a la cena pascual, después de beber el vinagre que le acercan, ahora sí, todo está cumplido. El Calvario de Jesús no inició en el Vía Crucis, como todo el mundo podemos creer. Inicia en la última cena y termina en el Calvario. En la Pascua se come el cordero sacrificado. El cordero de Dios es Cristo, ahora sí no nos quede la menor duda, y no bastaba, como les decía yo, con marcar con la sangre del cordero, había que comerlo, ¿ok? Bueno, el propósito del sacrificio no era que Dios viera un cordero muerto, sino restablecer la comunión con Dios. Y eso se hacía comiendo. La familia se reúne en la comida, así de fácil, ¿no? Al comer su carne y beber su sangre, somos partícipes de la vieja alianza, la que ya había hecho Dios con su pueblo. No, pero estamos recordándolo, pero ahora sí somos partícipes de la nueva y eterna. No vienen más alianzas. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento está lleno de alianzas, ¿no? Con Noé, con Abraham, con todos alianzas. Pero Cristo viene a establecer la nueva y eterna
alianza. No habrá más. Esta ya es la última, nueva y eterna, eterna, por siempre. Bueno, no basta con la muerte de Jesús en la cruz. Eso es solamente el cordero sacrificado. Tenemos que comer, reitero, tenemos que comer la carne del cordero y beber la sangre del cordero. Entonces sí, la Pascua estará completa. La alianza ahora sí será sellada y seremos parte de la familia de Dios. Espero, sé que está un poco complicado de entender todo esto, pero bueno, yo les deseo de todo corazón que no dejemos de comulgar y de ahora sí entender cómo fue toda esta pasión de Jesús, en qué momento Él asume nuestros pecados, se transforma en el Cordero que por años los judíos habían hecho figurativamente para perdonar los pecados. Ahora sí, Él en su persona toma nuestros pecados como propios, paga por ellos y restablece el reino de Dios en la tierra. Pues que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe siempre y pues que vivamos este Viernes Santo con un poco más de conocimiento, de amor a todo lo que hizo nuestro Jesús por nosotros, todo lo que vino a pagar por nuestras culpas y sigue pagando, porque en cada misa les quiero recordar que no estamos recordando lo que pasó hace 2026 años, bueno, menos, 2000, quítenle 33, no estamos recordando, estamos viviendo en su eterno presente su pasión, toda la pasión de nuestro Señor y su resurrección en la Santa Misa. No se nos olvide, lo estamos presenciando, por eso tenemos que tener tanto amor, tanta devoción a ese momento en el que estamos en la misa, en lugar de estar platicando en el celular, cuando nuestro Señor está muriendo, ahí lo estamos presenciando con los ojos del alma. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en la Santa Misa. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento. Y como decía el padre Javier Carralón, tenemos que vivir lo que Cristo vivió, porque estamos unidos a Cristo. Estamos, el decir que estamos, se me fue ahorita la palabra, disculpen ustedes, pero inmersos en Cristo, quiere decir que tenemos que vivir, por ejemplo, en la Cuaresma, el sufrimiento de Cristo, al menos recordarlo, ver todo lo que Él está viviendo, porque estamos unidos al cuerpo de Cristo, somos uno con Él, estamos con Él, lo comemos, entra a nuestra vida, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, nos participa de su divinidad, de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, no se vale, y lo digo también por mí, que se nos olvide, que no reflexionemos en todo lo que nuestro Señor pasó estos 40 días, esta pasión tan tremenda que vivió por amor a nosotros, vivirlo con Él, pero también resucitar con Él. Vivir tanto el sufrimiento como la gloriosa resurrección. Porque si tú vives lo malo, también vivimos lo infinitamente bueno, que es esta resurrección gloriosa de nuestro Señor, que nos abre las puertas del cielo, que nos hace libres, que la muerte ya no tuvo la última palabra gracias a nuestro Dios. Y tenemos que vivir todo con Cristo y no nada más ser católicos de fechas. Ay, hoy es tiempo de Cuaresma. Ay, hoy es tiempo de Adviento.
ya empezamos el año litúrgico, ya se terminó el año litúrgico, ahora es tiempo de Navidad, ahora está el Pentecostés. No se vale ser cristianos y católicos de fechas. Hay que ser católicos, de verdad. Si sabemos que estamos unidos a Cristo, entonces vivimos con Él, sufrimos con Él, pero también gozamos con Él. Pues esperemos que este ratito de reflexión nos ayude de verdad a vivir mucho mejor esta Semana Santa y Pascua que tenemos ya aquí a la puerta, y reflexionemos mucho, mucho sobre todo lo que nuestro Dios nos ama y hace por nosotros. Que Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe siempre y que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Hasta pronto.